Antes de poder empezar el recorrido que voy a hacer por la historia de la representación de Celestina, tenemos que remontarnos al origen, a la primerísima edición ilustrada, a la absolutamente primera representación de Celestina. Y aprovechando que hay público en la sala, me gustaría preguntar si alguien sabe cuál es. La primera representación de Celestina como ese personaje relacionado con la obra. A lo mejor... Pues la primera vez que vemos a Celestina es en la edición de la comedia de Calisto y Melibea, la primera versión, en su impresión de Burgos, que se suele decir que es de 1499, pero es más probable que fuera de 1500-1501. Y es esta que vemos ahí. Estas son las 4 versiones. Voy a mover la ventanita porque nos está impidiendo vernos bien. Ahí. Bueno, pues esta es Celestina en esta primera edición, es la primera vez que la vemos. Y si nos fijamos, aunque son distintas, 4 representaciones diferentes, tienen todas una serie de elementos comunes a los que está enfocando la flecha. La primera sería que todas llevan esa toca, ese pañuelo encima de la cabeza, que hay que marcar que es una prenda característica de la vestimenta de las mujeres mayores en la época. Además, todas llevan estos pliegues en las faldas. Hay varias opiniones al respecto. Hay quien dice que son consecuencia de una moda pictórica que viene de la región del sur de Alemania, en la cual parece ser que se recogían las faldas con grandes pliegues, pero también hay interpretaciones que dicen que Celestina lleva puesto lo que se llama un monjil, que es una especie de túnica corta que se pone por encima de los vestidos, se ata con un cinturón y entonces al atarlo queda fruncido y crearía estos pliegues. En cualquier caso, esto sería también una forma de vestir característica de una mujer de cierta edad en la época. Además, las 4 representaciones llevan, si nos fijamos ahí, una bolsa colgando que asumimos que es una bolsa de dinero. Asumimos que es una bolsa de dinero porque conocemos la sed de dinero de Celestina, conocemos que su negocio es económico, no actúa desinteresadamente, y también se relaciona con la avaricia. Es uno de los iconos típicos en el arte, como veremos más adelante, de la avaricia. Además, al menos las 2 primeras parece que tienen arrugas en la cara, que vendría a insistir en que es una mujer de cierta edad, pero también se ha interpretado a veces estas marcas que tienen las silografías de la edición de la comedia de Burgos como el arañazo del diablo, esa marca, ese rasguño que tenía por las narices que menciona Pármeno en el Auto 1. En todo caso, ciñéndonos a estas imágenes, lo que tenemos es que Celestina es una mujer de edad, primero, todo apunta a eso, que además probablemente sea avara o codiciosa, le dé mucha importancia al dinero, si no, esa bolsa de dinero no sería tan preeminente, y que a lo mejor tiene una cicatriz en la cara que la marca como bruja. Bueno, muy bien, estos son los rasgos, pero ¿cómo podemos saber que esta anciana es Celestina y no cualquier otra anciana que coincida con estas características? Pues bien, es algo bastante difícil porque resulta que estas representaciones de Celestina que acabamos de ver no se distinguen demasiado de otras más o menos contemporáneas. Y por eso en esta diapositiva podemos ver otras representaciones que son muy similares. Tenemos esta, que además también es una alcahueta. Créanme cuando digo que ahí pone Berenfreiberin, que sería un dialectalismo bávaro para alcahueta, pero se parece mucho a Celestina, con su toca, sus vestidos con pliegues. Tenemos otra mujer mayor, Sóstrata, en la edición de Estrasburgo de las comedias de Terencio, que también lleva una bolsa. Y tenemos esta otra mujer que también es una alcahueta, die alte Kupplerin. Kupplerin es también alcahueta en alemán, esto ya no es dialectal, se sigue usando además la palabra,
en este grabado más antiguo, desde 1532, que también lleva una bolsa y la toca, y es una mujer mayor. Entonces, ¿por qué estas tres mujeres no son Celestina? Bueno, esto es así porque para diferenciar a Celestina, los grabadores introducen una serie de detalles para distinguirlas de estas mujeres mayores de otros grabados. ¿Alguien me puede decir cuáles son esos detalles? Ahí, el encuentra la diferencia como si fuera el juego de las 7 diferencias. Estos son los modelos en los que están inspiradas los grabados de Celestina. No vamos a dedicarle mucho tiempo a eso. Pero, ¿alguien ve las diferencias? Vamos a resolverlo. Ahí lo tenemos. El primer grabado lleva de una forma bastante notable una madeja de hilado en la mano. Esto es un detalle del texto y esto nos dice que esta mujer mayor no es cualquier mujer mayor, es Celestina, Celestina la que hechiza el hilado y se lo va a entregar a Melibea. El siguiente ejemplo es más difícil de percibir, pero lleva un cordón que es el cordón de Melibea. Otro detalle extraído del texto que individualiza a Celestina. Esta representación se impondrá, pero no será la única. Tendremos Celestinas con hilado, pero en realidad lo que será más prototípico es esta representación llamando a una puerta. Tenemos los rasgos típicos de la mujer mayor, el hilado, pero sobre todo esa idea de que es la persona que va de puerta en puerta, se va a imponer en las portadas. Y ya, bueno, aquí tenemos todos los ejemplos posibles, algunas es más claro y en otras menos. Este hilado hasta el punto de que en la de Zaragoza parece que llevará una bolsa de la compra, pero bueno, no asumimos que es un hilado. Lo que ocurre es que esta representación, estos rasgos, este cordón, este hilado, este llamar a la puerta, no es la única representación. Es la típica de las portadas, pero en las figurillas factotum, en estas figuras individualizadas que se usan para ilustrar las ediciones de la Tragicomedia, es más fácil encontrarla identificada porque lleva un rosario en las manos. Las características son las mismas, toca, el vestido, los pliegues, las arrugas, pero es muy evidente que lleva estas cuentas. ¿En qué se corresponden a la caracterización de Celestina personaje literario? En que es descrita como una falsa beata, como una mujer que hace alarde de su devoción religiosa para probablemente limpiar su imagen o venderse como una mejor persona de la que es. Lo encontramos en muchísimas ediciones, incluso en las ediciones no producidas en la península ibérica. Tenemos ediciones italianas, tenemos ediciones francesas, tenemos ediciones tardías, tenemos ediciones modernas. También encontramos este detalle, que no será solo característico de las figurillas, en los grabados de escena completa. En la escena de la muerte de Celestina es muy evidente que lleva esas cuentas al cuello. Por lo tanto, debía de ser un rasgo que se consideraba importante. Aquí lo podemos ver en otras escenas. Pero, ojo, este rosario, como podemos observar, no es tampoco original del personaje de Celestina. Está copiado de esta figura de Sóstrata también en las ediciones de las comedias de Terencio. ¿Qué ocurre cuando se incorpora al personaje de Celestina? Que se lo apropia, pasa a definirlo. Esto explicará por qué en ediciones futuras, en ediciones del siglo XX, del siglo XXI, Celestina llevará este rosario y automáticamente nos recordará al personaje, no a esta mujer de las comedias de Terencio. Como nota curiosa, y bueno, esto no pensaba comentarlo, pero como vamos bien de tiempo lo voy a comentar,
El rosario desaparece en los países con más influencia protestante. Esto quiere decir que en los grabados de las traducciones alemanas y holandesa, Celestina no lleva rosario, pero también desaparece en las primeras ediciones ilustradas de la traducción italiana, en donde la religión no juega un papel determinante, sino que siguen un sistema iconográfico completamente diferente. Las ediciones italianas copian las ilustraciones de la edición de las comedias de Plauto de Venecia, Melchior Sessa y Pietro di Gramanis, 1518, en lugar del que es típico de Celestina, que es de las comedias de Terencio de Estrasburgo, en las que no nos vamos a detener. Profundizar en esto nos desviaría mucho del recorrido que quiero hacer, pero lo que nos conviene recordar de todo lo que acabamos de decir ahora es que en los casos en los que la figura que representa a Celestina no lleva ni hilado, ni rosario, ni está llamando a una puerta, es completamente indistinguible de otras representaciones de ancianas. Y también hay que recordar que todas sus representaciones acaban remitiendo, en último término, a estas representaciones de mujeres, de matronas, de nodrizas, de alcahuetas mayores de los grabados de la edición de las comedias de Terencio de Estrasburgo, que son estas 4 y estas otras 4. Ah, bueno, estas 3, se me había olvidado que existían estas 3, ¿cierto? Otro elemento caracterizador de la figura de Celestina que tenemos que tener en cuenta, que si bien no es tan importante como el hilado o el rosario, y que además no proviene del texto ni de los grabados de la edición de Kuninga, es decir, estos grabados de Estrasburgo, sino de la necesidad de caracterizar a Celestina como de avanzada edad, es el bastón. Celestina aparece muchas veces representada con un bastón y como con cierto encorvamiento de espalda, a pesar de que en el texto se nos presenta como una mujer, bueno, de edad más avanzada que el resto de personajes, pero muy vital, que no necesita ningún tipo de ayuda al caminar, solo le molesta las faldas, poco más. Esto no aparece en las primeras representaciones de Celestina, sino que es una innovación de la edición en 22 autos de Toledo, es decir, esta es la primera vez que Celestina lleva bastón, y se repite en las ediciones posteriores, que también están en 22 autos y que están directamente relacionadas con la toledana, obviamente la copian, pero también con algunas versiones de 21 autos, hasta el punto de que se convertirá en una característica inseparable de Celestina, aunque no esté en el texto. Lo veremos en las ediciones del siglo XX y del siglo XX. Asimismo, debemos contar también como rasgo caracterizador una serie de rasgos fisionómicos relacionados con la mala catadura moral del personaje que se repiten. Y aquí la persona a quien hay que seguir es a Folke Geanat, que es especialista en esta repercusión de la fisionomía en la caracterización de los personajes, y pertenecería la barbilla prominente, podemos ver, ¿no? Esas barbillas muy marcadas en las figuras. También la nariz ganchuda, ¿no? Una nariz pronunciadamente en forma de gancho hacia adelante. La boca hundida como signo de la pérdida de la dentadura, aunque bueno, no sabemos si Celestina conserva o no los dientes. Y ahora sí, muy evidentemente la cicatriz en la cara empieza a hacerse central. Ahí la tenemos hasta con puntitos alrededor de la marca de los posibles puntos. Excepto este último detalle, que sí que está extraído del texto de Celestina, el de la potencial cicatriz, el rasguño, que lo que la caracteriza como bruja o como mujer de mala vida, no hace falta tampoco considerarla hechicera para las personas que son escépticas sobre este tema. Lo cierto es que todos los demás son rasgos recurrentes en la caracterización de las mujeres de mala catadura moral de los siglos XV y XVI, incluso a veces del XVII, por lo que cualquier lector europeo de la época, indistintamente de su nacionalidad, sabría solamente mirando estas imágenes, mirando la cara de Celestina, que no es de fiar. Para el lector de la época estaba muy claro que esta persona no era nadie confiable.
Finalmente, aunque no tendrá continuidad en la tradición iconográfica celestinesca del XVI, más allá de los grabados de Weiditz para las traducciones alemanas, por su posterior papel en las representaciones de Celestina en los siglos XX y XXI, es muy importante destacar el detalle de la bolsa de dinero. Su preeminencia, su gran visibilidad entre o sobre las ropas de la alcahueta, servirá de recordatorio visual al lector de la naturaleza comercial e interesada de su negocio y de símbolo de su avaricia y de su codicia. Por lo tanto, el lector del siglo XVI no se sorprendía de nada de lo que ocurría en Celestina si ya desde su primera presentación en la portada o la primera vez que veía la imagen ya le desvelaba todo. No funcionaba tanto lo de los spoilers como ahora. En resumen, la configuración prototípica de Celestina en las ediciones de la imprenta manual se caracteriza porque la figura está vestida con ropas típicas de anciana, lleva un hilado en la mano o un rosario, tiene arrugas de expresión y o una cicatriz en la cara, tiene nariz ganchuda y barbilla prominente, y lleva un bastón en la mano. En contextos alemanes puede llevar además una bolsa de dinero, pero entonces desaparecería el bolsario. La última edición ilustrada de Celestina conocida es la de Salamanca, Juan y Andrés Renaud, 1590. Desde ahí hasta la edición de Barcelona, Tomás Gors, 1841, no hay ediciones de Celestina ilustrada. Entonces, bueno, ¿cómo podemos saber cómo evoluciona la imagen de Celestina en esos 250 años, nada más y nada menos, sin ilustraciones? Pues vamos a saltar estos 250 años usando la pintura, pero teniendo siempre presente que las Celestinas pictóricas en este periodo no son la Celestina literaria, con mayúscula, el personaje, sino Celestinas, con minúscula, el nombre común por el que en castellano ha acabado conociéndose a las alcahuetas, las cuales, debido a este sincretismo, han acabado contagiándose de los rasgos característicos de la Celestina literaria. Entonces, no son representaciones de Celestina, el personaje, pero copian o están inspiradas, su último término de referencia sí es el personaje. Así, por ejemplo, en pleno siglo XIX, la representación de una vieja cubierta encorvada ante una puerta automáticamente evoca las portadas de la tragicomedia de Calisto y Melibea, aunque la actitud de los amantes no puede ser más distinta que la de rechazo de Melibea a Calisto. Estos ya han avanzado muchísimo, muchísimo más. Por su parte, las alcahuetas de Goya, que son probablemente las más recurrentes antes de llegar a la obra de Picasso, también repiten todos estos elementos de Celestina, ¿no? Todas exhiben sus rosarios, como podemos observar en este cuadro de Maja y Celestina al balcón. También tienen bastones, ahí es más difícil percibirlo, pero vemos un rosario y un bastón. Un momento que tengo que estornudar, ¿o no? No, perdón. Otra Celestina agarrada a su rosario, también llevando esta toca característica de la representación. O, de nuevo, las manos nudosas, el encorvamiento, la toca y el rosario. Y estas alcahuetas de Goya no serán las únicas en llevar estos atributos tan celestinescos. Por ejemplo, tenemos esta alcahueta del siglo XVIII de Luis Paretti Alcázar, que pintó curiosamente este cuadro apenas 8 años antes de que la Inquisición prohibiera Celestina, y incluyó en esta pintura toda una serie de referencias al personaje literario, a pesar de que es una Celestina con minúsculas, no es Celestina. Por ejemplo, aparte del rosario que ya hemos comentado, el cráneo sobre el que está apoyando el pie y el murciélago que se puede apreciar a la izquierda más o menos, que con el detalle es más claro, son muy claras alusiones al ejercicio de la hechicería. Pero además, el estado venido a menos del mobiliario y el vestuario, anticuados,
puede ser el equivalente pictórico del recuerdo de los viejos tiempos del banquete del auto 9, ya que todo apunta a que en su día la alcahueta de este cuadro debió de estar bien vestida y pertrechada. La ristra de cebollas que cuelga en esa esquina es una referencia a la alcahuetería, una referencia simbólica, aunque lo cierto es que la actitud, llamémosla cariñosa, de la pareja del fondo es un indicio más que suficiente. Pero mucho más interesante para nuestro propósito en el día de hoy es la jarra que ocupa un lugar central en la composición. No solo por lo que pueda tener de referencia a la afición del personaje literario de Celestina por el vino, sino porque la bebida es uno de los motivos recurrentes en las representaciones pictóricas de las alcahuetas en el siglo XVI y se va a transmitir a las ilustraciones de las ediciones de Celestina cuando esta vuelva a publicarse ilustrada casi a mediados del siglo XIX. Me van a permitir. Curiosamente, a pesar de que Celestina verbaliza su amor por el vino en el auto 9, prácticamente no aparece recogido en las ilustraciones de las ediciones antiguas. Las únicas celestinas que aparecen relacionadas con la bebida son las de las ediciones en orden cronológico de Augsburgo, Sigismund Grimm y Max Piazon, de 1520, Zaragoza, Pedro Bermúdez y Bartolomé de Nájera, 1545, Amberes, Hans de Lerth, 1550, y Estella, Adrián de Amberes, 1557. Son las únicas donde se representa la jarra de vino. Todas pertenecen a series de grabados escena específicamente creados para ilustrar Celestina, que siguen bastante de cerca el texto, pero también es verdad que guardan una estrecha relación entre sí. Tiene truco esta secuencia. El grabado alemán influye sobre el de Zaragoza influye sobre el holandés y el navarro, así que en último término todos se remontan a la edición de Augsburgo. Pero que la edición de Augsburgo sea el primero de esta serie al que se remontan todos no quiere decir que sea original. El grabador, Hans Weiditz, aparte de seguir el texto, lo cierto es que no hace nada más que repetir un motivo recurrente en las pinturas de la época en los contextos alemán y holandés, que es el motivo del banquete en casa de la alcahueta que podemos ver en otros grabados del momento, por ejemplo ¿no? La escuela de la alcahueta, 1531, relativamente contemporáneo a la edición alemana, con unos motivos bastante similares, una mesa de banquete también similar, o en cuadros, no solo en grabados, sino también en cuadros esta idea de la bebida, es claramente una jarra de cerveza, también motivado porque es la traducción holandesa. Otro rasgo característico de las alcahuetas de estas regiones y que se va a contaminar a la representación de Celestina va a ser su descocamiento. Veamos, esta alcahueta pues lleva un escote bastante poco apropiado para su edad en esa época. Esta alcahueta que está ofreciendo una joya para culminar su negocio lleva prácticamente caída la camisa, dejando mostrar un pecho. La última alcahueta del detalle de fácil compañía también tiene medio desabrochado la parte de arriba del vestido y está en una posición bastante poco favorecedora. La edad de estas alcahuetas no es impedimento para que lleven estos grandes escotes, camisas abiertas que ponen, además de relieve, su lascivia y su falta de vergüenza. Esto ridiculiza al personaje, cuya edad contrasta con su actitud libidinosa, desvergonzada y también, en algunos casos, vanidosa. Aquí, por ejemplo, probablemente se está criticando que esta mujer se siente mucho más joven, a lo mejor, de lo que piensa el pintor que debería sentirse. Esta otra alcahueta lleva un vestido también poco apropiado para su edad y este cuadro mucho más moderno de Benjamín Valencia Pérez también tiene una actitud que no se corresponde con la edad que se le atribuye, en cuanto que está poco menos que coqueteando con el pintor según sea interpretado. Esta actitud, esta lujuria,
es también algo característico, algo que conocemos de Celestina, el personaje literario, quien especialmente durante la escena de seducción de Areusa en el auto 7 y en la del banquete del auto 9 deja claro que sigue teniendo deseo sexual. Sin embargo, en contraste con las alcahuetas alemanas y holandesas, la Celestina literaria intenta mantener una apariencia exterior respetable de vieja beata menesterosa, de ahí es aquellos, el rosario y también probablemente ese aspecto recatado de sus vestidos. Aunque interiormente no sea distinta a ellas, Celestina guarda una imagen más respetable y si se pone en ridículo no es por su apariencia directamente, sino por sus palabras. Aún así, por la descripción de Pármeno, sabemos que bien se maquilla los ojos o bien se tiñe el pelo de negro, que son esas interpretaciones que se han propuesto para una vieja alcoholada, que no quiere decir una vieja alcohólica como se ha interpretado también en algunas ediciones. Así pues, la verdad es que Celestina no está en costumbres tan lejos de sus homólogas alemanas y flamencas, sino que solamente es más discreta, más realista, a lo mejor con la realidad de su negocio. En la pintura de los siglos XVI y XVII, la alcahueta se presentará muy a menudo también como portadora de mensajes. El motivo de la mujer mayor que entrega una carta tiene su propia tradición pictórica, que es la de la carta del rey David a Betsabé, por lo tanto, pues, es muy recurrente en el arte. Pero claro, como en Celestina, la obra literaria, no tenemos ninguna carta, pues nos estamos preguntando qué tiene que ver estos cuadros con Celestina, ¿verdad? Bueno, lo que nos importa retener de estos cuadros es la composición. La alcahueta se va situando cada vez en una posición más próxima a su objetivo, muy cerca de ella, detrás, incluso haciendo contacto físico, como alargando la mano, como sujetándola, como controlándola a través de su presencia, incluso como si fuera a susurrarle algo al oído, de manera que cada vez más va pareciéndose a una sombra o a una presencia que controla la joven, ¿no? Auténticamente esta cercanía parece que le fuera a decir lo que tiene que hacer, busca una intimidad o una confianza que muy obvias, ¿no? Aquí aparece, solo se distingue la cara, es un poco la presencia detrás de la mujer que recibe la carta. Ahí tenemos más ejemplos, ¿no? Ese sujetar de la mano, medio abrazar, apoyarse en el hombro, siempre esa idea de que la mujer joven está sometida o está controlada por la mujer mayor. Este mirar por encima del hombro y dominar la situación cada vez más desde las sombras acabará convirtiéndose en uno de los rasgos más recurrentes de las representaciones pictóricas de las escenas de alcahuetería, cuya manifestación más extrema será la de la alcahueta que observa escondida el éxito de sus negocios. Y vamos a quedarnos con esta idea, ¿no? De la puerta oculta, como ya los amantes van a la cama, aquí, ¿no? Como prácticamente extendiendo a veces la mano para recibir el dinero o para que no se le escape el negocio. En este no se percibe muy bien con la proyección, pero créanme cuando digo que ahí está la alcahueta también observando. Por otra parte, en el arte crítico y social de los siglos XIX y XX, esta relación de poder adquirirá tonos mucho más negativos, como podemos ver en estos cuadros, de manera que lo que se destacará será el disgusto de las pupilas, ¿no? Como las dos llorando, las dos desesperadas, no quieren participar en este negocio. Y sobre todo, esto será muy importante en el arte de Goya, pero también en el de otros autores que destacarán la reducción a mercancía, a carne fresca de estas jóvenes, y que es fundamental para las celestinas de la pintura del siglo XX y especialmente las de la suite 347 de Picasso, de las que no nos va a dar tiempo a hablar hoy porque no son representaciones de Celestina, personaje literario, modernas, sino son celestinas que tienen mucho del personaje literario, pero no podemos relacionarlas con ella. Lo más normal es que a estas alturas, cuando llevamos más de media hora de presentación,
nos estemos preguntando a qué vienen todos estos detalles de alcahuetas pictóricas de los siglos XVI a XX, si aquí hemos venido a hablar únicamente de Celestina, ¿no? Pues bien, resulta que cuando la tragicomedia de Calisto y Melibea se vuelve a publicar en 1822, tras casi 200 años sin ediciones, y a ilustrar en 1841, que ya son 250 años después de la última edición con grabados conocida, la manera de representar el personaje de Celestina se transforma, de forma que la caracterización tradicional pasa a combinarse con estos motivos extraídos de los 4 siglos de pintura sobre alcahuetas por los que acabamos de pasar rápidamente. Ha sido desde el 16 hasta el 20 y veremos todavía ejemplos del 21. Así, por lo general, se respeta la representación de Celestina como anciana con la cabeza tapada y con bastón. Y aquí tenemos una serie de ilustraciones de ediciones modernas de todas las épocas. Esta toca y el manto y el bastón son fundamentales en todas ellas, a veces incluso con un contraste de color que le hace parecer una toca más de monja, destacando esta idea de la falsa beatitud de Celestina probablemente. Tenemos también en la imagen 1, 2 y 3 muy evidentemente este encorvamiento. También se conservan los rasgos faciales que asociábamos con una moral cuestionable, especialmente con una anciana de moral cuestionable. En la primera imagen podemos observar esa nariz ganchuda, esa boca metida hacia adentro, se repiten en la imagen central con esa barbilla prominente, aquí mucho más afilada, o incluso en la tercera imagen donde todo se combina. Tenemos una nariz muy puntiaguda, una barbilla muy puntiaguda, la boca ha incluso desaparecido y esas líneas es la cicatriz de la que hayamos hablado. Aún así, a esta cicatriz se le da bastante poca importancia en comparación con la importancia que se le da al motivo del rosario, que también encontramos en estas ilustraciones, la última muy claramente inspirada en las figuras factotum originales que ilustraron Celestina, y que se combinan con esta caracterización un poco monjil, esta insistencia con este mundo de referencia de la monja para insistir en su falsa religiosidad. Sin embargo, otros motivos de la tradición reciben un tratamiento más novedoso. Por ejemplo, aunque el hilado reaparece ocasionalmente en su formato más o menos original, ¿no? Y aquí tendríamos pues una Celestina con hilado en la mano, un hilado tradicional, un copo de hilado. Lo cierto es que la tendencia desde mediados del siglo XX es identificarlo con o sustituirlo por una tela de araña, más o menos sugerida, que es un detalle que tiene mucho que ver con las adaptaciones escénicas de la obra, pero como es territorio que ya abordó María Bastianes, pues no voy a profundizar sobre ello. En cuanto a la bolsa, el último de los motivos de la tradición iconográfica de las ilustraciones del siglo XVI que nos queda por comentar, se retoma en menos ocasiones como elemento caracterizador del vestido de Celestina, y cuando lo hace, lo cierto es que hay una influencia muy evidente de las ilustraciones de la edición de la Comedia de Burgos, que es donde lleva esa bolsa. Pero lo cierto es que en las ediciones modernas sí reaparece no como elemento del vestido, sino como símbolo de la avaricia de la alcahueta. Y aquí tenemos la tercera ilustración, ya no está colgando, no es un complemento del personaje, sino que representa las monedas de oro que le da Calisto en una bolsa que no se menciona nunca y las está sujetando, demostrando su codicia y que no las va a compartir, obviamente. En cuanto a los rasgos de la tradición de las alcahuetas pictóricas, los siglos XX y XXI darán mucho más peso a la afición de Celestina por el alto. Nos podemos fijar aquí en que
Celestina tiene una jarra en la mano en la primera imagen, también en la segunda y también en la tercera, donde incluso se va a beber de ella en una escena en la que no se menciona el vino. Asumimos que la mujer que está semidesnuda en la cama es Areusa. En esa escena no hay ninguna mención a que se consuma vino y, sin embargo, Celestina aquí está con su jarra en la mano. No solo eso, sino que las composiciones de los cuadros holandeses y alemanes de celebraciones en casas de alcahuetas que hemos visto influirán notablemente sobre la composición de las ilustraciones del banquete del Auto 9. Y si nos fijamos, se parecen mucho más a los cuadros del siglo XVI y algunos del siglo XVII que hemos visto que a cualquiera de los grabados en los que se representaba el banquete. Hasta el punto se parecerán que van a acabar copiando la colocación de la anciana en un segundo plano, detrás de la mesa o en las sombras de la habitación, observando cómo se desarrolla todo, que lo veíamos, es observar desde las sombras, desde detrás de la cama, desde la puerta, pues lo vamos a tener aquí, ¿no? Ahí está Celestina en la tercera imagen, oculta al lado de una cortina. Celestina observa en la imagen central cómo los amantes bueno, pues están acaramelados desde una posición secundaria, y lo mismo ocurre en la primera ilustración. De hecho, por influencia de este motivo de la alcahueta que espía entre las sombras o desde la puerta que conocemos de la tradición pictórica, encontraremos representaciones de Celestina observando desde el fondo, a escondidas, incluso en escenas en las que nada en el texto sugiere que haga algo parecido, ¿no? Celestina deja a Carmeno y Areusa solos, sin embargo, la primera ilustración nos muestra que está observando desde una posición elevada en el fondo cómo se desarrolla la escena. O la segunda ilustración es algo que no ocurre en el texto, ya que Celestina en ningún momento observa cómo Alisa habla con Menibea en privado o le regaña, que es lo que parece que está ocurriendo en esta escena. Del mismo modo, las escenas de seducción de Melibea se orientarán muchas veces según el esquema compositivo de los cuadros en los que la alcahueta se sitúa detrás o al lado de su objetivo, buscando el contacto físico con este. Y si nos fijamos en estas tres ilustraciones, vemos que la composición es casi idéntica a esos cuadros franceses y holandeses que hemos visto, en los que la alcahueta intenta tocar a la joven, intenta hablarle muy cerca al oído, ¿no? Aquí además no se percibe bien, pero en la imagen central está la tela de araña sugerida en el fondo. Con sus palabras va a enredar a Melibea en esa red. En otras ocasiones, las representaciones modernas de Celestina recuperarán la desvergüenza y el despocamiento de las alcahuetas pictóricas, que ya hemos dicho que no tenía la Celestina literaria, presentándonos a unas ancianas más impúdicas que no dudan en exhibir los pechos. Esas serían las más características, especialmente estas de Teo Puebla y Rafael Ramírez. Esta primera, al ser más tipo caricaturesco, pues tiene otras referencias detrás, pero la idea es una Celestina mucho más impúdica, mucho más sexual de cómo se nos ha representado hasta ahora. Por su impudicia, pero también por su relación con el mundo prostibulario, estas Celestinas acabarán igualándose en el imaginario contemporáneo con la figura moderna de la madama, que lo cierto es que es recurrente sobre todo en las adaptaciones teatrales y para la pantalla, y por lo tanto quedan fuera del rango de interés de esta charla, pero bueno, es un dato interesante de cómo la madama influye la caracterización de Celestina, sobre todo en el teatro. Estos son solo 3 ejemplos, pero hay muchísimos más. Por último, no debe dejarse de mencionar la influencia del retrato de Celestina de Picasso. Esta suele manifestarse sobre todo en ediciones escolares o juveniles que representan a Celestina con un ojo ciego o nublado, que solo se explican por la popularidad del pintor y del cuadro, como es el caso aquí. Ahí tenemos un ojo velado y este ojo también está velado, y esto está tomado muy obviamente del cuadro de Picasso.
Mucho más interesantes resultan los rasgos que escapan a la televisión, y aquí es cuando entramos en verdadera materia. Estos son manifestaciones de cómo la edad contemporánea lee a este personaje y por ello no dicen tanto de Celestina como de nosotros. El más destacable y recurrente es el de la caracterización de Celestina como hechicera, y aquí tenemos 3 ejemplos prototípicos, que podrá tener más o menos rasgos brujeriles, esto es un increscendo, ¿no? Hemos pasado de tener un caldero y la luz y el color a la oscuridad, los gatos negros, las imágenes un poco tétricas, o incluso podrá llegar a tener tintes demoníacos. Observemos aquí que no se ve un gato negro, sino un demonio que está atizando el fuego. O los signos satánicos, tenemos un macho cabrío, un cuervo, una serpiente, todas referencias a lo demoníaco, una lechuza con los atributos, además juraría de Lilith, porque es una lechuza con cabeza de mujer y pechos. Aquí también hay un demonio, entonces la asociación con el demonio es mucho mayor. Aunque este detalle del carácter potencial de hechicera de Celestina proviene del texto y no es exactamente ajeno a los retratos de alcahuetas en la tradición pictórica, no lo hemos visto, pero hay alcahuetas que también tienen rasgos de bruja, lo cierto es que en nuestros tiempos responde más bien a nuestra fascinación por lo oculto. Lo que en los siglos XVI a XVIII era un rasgo negativo destinado a borrar toda posibilidad de empatía hacia el personaje, se convierte en los siglos XIX, XX y XXI en una de las características que más nos fascinan, y esto se refleja en nuestra manera de representar a Celestina. Tenemos que dar las gracias a los románticos por este cambio de perspectiva. Con esta faceta hechiceril también se relaciona algo muy curioso, que es la progresiva gitanización de Celestina por medio de abalorios, pendientes largos o de aro, telas vistosas y flores. El caso más evidente, en el caso de ilustración, es esta ilustración de David Guirao, donde Celestina tiene el pelo suelto, un collar con cuentas, no es el típico rosario, y unos muy prominentes pendientes de aro que no están en la tradición. Tras esta, parece estar la caracterización de Terele Pávez en la película La Celestina de Gerardo Vera de 1996, que lleva unos colores más vivos, unos pendientes muy exagerados, tiene también las faldas, no son las típicas, no va tan cubierta como las celestinas que hemos visto hasta ahora, y ha sido además imitada desde que salió en todo tipo de adaptaciones teatrales. Esta idea, ¿no? También los pendientes, mayor color, las flores, mayor número de joyas, rasgos que relacionamos con la figura literaria prototípica de la gitana. Este aspecto agitanado de estas representaciones de Celestina probablemente deriva de la asociación tópica entre la hechicera, la bruja y la mujer gitana, que en nuestro imaginario literario muchas veces toma la forma de la lectora de la Buenaventura. Si no es la mujer fatal, la mujer seductora, como es el caso, por ejemplo, de Esmeralda del Jorobado de Notre Dame de París, tenemos la mujer vieja, que es una bruja que tiene todos estos rasgos que también comparte con Celestina. Otro rasgo relacionado con la faceta brujeril de Celestina, que la representación contemporánea del personaje explota muy a menudo, es la de la pobreza de los vestidos de la alcahueta, representados ahora como harapos o hechos jirones. Es decir, aunque este detalle proviene de las alusiones de la Celestina literaria al mal estado de su manto, y aunque los vestidos pobres son también recurrentes en la caracterización de las mujeres mayores en la tradición pictórica, ya que la mayoría pues, no tenían un soporte económico o unos medios de mantenerse, su origen en realidad, en relación con las representaciones modernas de Celestina, está probablemente en nuestra tendencia a representar a las brujas con este tipo de trajes también rotos, estas vestiduras hechas jirones. Por lo tanto, lo mismo que esta progresiva
gitanización que acabamos de ver, los harapos con los que se viste Celestina en el periodo actual sirven para subrayar aún más el motivo de la brujería y no tanto para acentuar su pobreza. A la par en importancia con este motivo están las representaciones simbólicas del poder que ejerce Celestina sobre los demás. La capacidad de manipulación del alcahueta fascina al lector contemporáneo lo mismo que sus conjuros, y cómo estos se convierte en un atributo negativo que, sin embargo, es precisamente lo que resulta más atractivo del personaje. Este énfasis en su maquiavelismo se manifiesta por medio de los motivos recurrentes de la telaraña, que ya conocemos, pero también en el de los hilos del marionetista, ¿no? Celestina controla al resto de personajes, es una interpretación que se ha impuesto y que es recurrente en las nuevas ilustraciones. Además, estos hilos tienen también toda una tradición teatral de la que no voy a hablar. Otras manifestaciones de este poder de manipulación, de control, más centradas en el carácter predatorio o carroñero del personaje, son las animalizaciones de Celestina. En estas puede aparecer, como en el primer caso, como algún ave nocturna, o en el segundo un ave de mal agüero, un cuervo, que son además animales que se relacionan con la magia, con lo oscuro, con lo siniestro, con lo funesto, con lo que atrae la mala suerte, y en los que también resuena su caracterización como bruja. Además, tenemos que tener en cuenta que este tipo de animales también podían ser los familiares de las brujas, aunque no esté el típico gato negro, o incluso aquellos animales en los que una bruja podía transformarse. Aquí hay obviamente otra vez un eco de su caracterización como bruja. Finalmente, los ilustradores de los siglos XX y XXI han gustado de relacionar el destino desgraciado de Celestina, es decir, su muerte a manos de Parmenio y Sempronio, con la cadena de oro que le entrega Calisto en pago a sus servicios en el auto 11 y que será el desencadenante de su asesinato. Es un tema que no había aparecido en ningún momento en la tradición y que, sin embargo, de repente encontramos en estas tres ilustraciones de muy distinto trasfondo y época. Aunque sea un detalle extraído del texto y que se podría relacionar con la tradición pictórica de representar a las alcahuetas bien recibiendo joyas en pago o seduciendo a sus víctimas ofreciéndoles joyas, lo cierto es que en la tradición moderna esta cadena no figura como signo de la naturaleza comercial de la transacción, ni tampoco de la codicia femenina, sino como por su valor profético. La cadena será la antesala a la muerte de Celestina. La cadena, de hecho, es el asesinato de la alcahueta en estas imágenes, es su talón de Aquiles y es justamente aquello por lo que cae ese personaje que en todas las demás ilustraciones se presenta como todopoderoso e imparable. Digamos que de alguna forma había que compensar cómo se le había caracterizado. En resumen, las Celestinas contemporáneas, a pesar de respetar a grandes rasgos la configuración externa tradicional del personaje desde el siglo XVI, han aprovechado las oportunidades que les ofrecía la historia de la pintura y el propio texto de Celestina para enriquecer la iconografía del personaje y dotarle de mayores complejidad y profundidad psicológicas. Así han incorporado la afición a la bebida y la lascivia latente del personaje en su representación visual, inspirándose en modelos pictóricos alemanes y holandeses de alcahuetas borrachinas y algo descocadas. De la tradición pictórica han tomado también el esquema compositivo según el cual la alcahueta se ubica en una posición en la que puede ejercer poder sobre su víctima o controlar lo que está sucediendo, pero este dominio adquiere también una expresión simbólica en forma de telas de araña o de las cuerdas del titirití. Igualmente simbólicas, la cadena y la bolsa de dinero trascienden su función original como signo de la codicia de Celestina y del carácter comercial de su negocio y pasan a simbolizar su perdición, el único punto débil y el desencadenante de su asesinato. En el ámbito del simbolismo recae también la relación del personaje con aves nocturnas o de mal agüero, que a veces desemboca en una animalización de Celestina que pone de manifiesto su carácter predatorio y carroñero.
pero que por lo general tiene más que ver con su caracterización como hechicera o directamente como bruja. Esta caracterización probablemente sea la más definidora de la interpretación actual del personaje de Celestina. Finalmente, aún podríamos añadir como rasgos característicos la gitanización de su figura mediante la abundancia de abalorios y pendientes de aro, flores, los colores vivos, las melenas sueltas, y la acentuación de la pobreza de los vestidos y la alcahueta, que sirven para recalcar su caracterización como bruja o hechicera y no tanto su pobreza. En definitiva, la representación actual de Celestina enfatiza especialmente las características menos favorecedoras y más oscuras y siniestras del personaje, que son precisamente aquellas que más fascinan al lector contemporáneo. Sus hechicerías, sus manipulaciones y sus defectos de carácter, a saber, su codicia, su amor por el vino y la sensualidad impropia de su edad son los rasgos que más llaman nuestra atención. En lugar de servir de advertencia moral sobre el tipo de personaje que es y poner al lector sobre avisos sobre su bajeza, como había hecho en los siglos XVI y XVII, la configuración visual de Celestina en la edad contemporánea hace interesante esa misma bajeza, ya sea por la repulsión que nos causa o por la curiosidad que nos despierta. De hecho, la iconografía actual de Celestina destaca aspectos del personaje que en el texto apenas merecen unas pocas frases, tales la lascivia, el amor por el vino o la propia hechicería. Y esto, como ya he adelantado, dice mucho más sobre nosotros, lectores de la edad contemporánea, que sobre Celestina. Porque Celestina es, al fin y al cabo, lo que cada época necesita que sea. Muchas gracias.